Buenos días a todos. Nuevamente les damos la bienvenida a todos. Es un privilegio el estar frente a ustedes, llevando la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor amado, gracias te damos porque nos permites aquí estar reunidos. Toma el control de esta reunión, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú hablando y no el hombre, Señor. Instrúyenos a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a toda verdad. Ayúdanos a confiar solamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. También damos la bienvenida a los que nos acompañan en la transmisión. Sean todos bienvenidos. Pues vamos a retomar el tema que empezamos hace 8 días, de la fe, los fundamentos de la fe, se llama la enseñanza. Y quiero retomarlo desde el versículo 31, capítulo 31, versículo 25 del libro de Proverbios, por favor, si me acompañan. Porque este es decíamos hace 8 días, este es un ejemplo claro de fe activa, de una confianza real, y decíamos hace 8 días, dentro del contexto de la mujer virtuosa está este versículo. Vamos a leerlo. Proverbios 31, 25 dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Eso es confianza. Eso es una mujer, y por supuesto que también tiene aplicación a los hombres, a los varones. Lo que nos quiere decir este versículo, esa es la fe que le agrada a Dios. De tal manera que el que cree y confía en Dios se ríe de lo porvenir. ¿Qué vendrá? No lo sé. Problemas, situaciones, enfermedades, angustias, vendrán cosas buenas también. Pero dice este versículo, de lo que venga yo me voy a reír. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios. Y es cuando yo me reconozco como limitado, como torpe, y de aquí para acá está Dios, porque lo imposible lo hace Dios, ¿sí? Entonces, este versículo dice: venga lo que venga, yo me río de él, confío en Dios. Si son cosas buenas, bueno, no se acaba mi fe, al contrario, se incrementa. Pero si son cosas malas, entonces dejo de creer o dejo de confiar. La fe se manifiesta cuando estamos pasando cosas malas, cuando estamos pasando tribulaciones, escasez, angustias, enfermedad, porque allí es donde clamamos a Dios. Ahí es cuando le pedimos a Dios, ahí es cuando vamos, oramos a Dios, ahí es cuando buscamos su ayuda, ¿no? Si todo fuera bien en este mundo, pues entonces no buscaríamos a Dios porque todo va bien. Sin embargo, Dios en su sabiduría deja que pasen cosas en nuestra vida, y no todo es porque Dios lo permita, sino que nosotros experimentamos cosas muchas veces a consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Sí? No podemos decirle que Dios tiene la culpa de todo. No podemos decir que el diablo tiene la culpa de todo. Nosotros tomamos decisiones buenas y malas, y ambas tienen consecuencias, para bien y para mal. Pero justo donde estamos en angustia, quizás por consecuencias de nuestras malas decisiones, es ahí donde clamamos a Dios, y es ahí donde Él se manifiesta. Entonces, entendemos algo: el cristiano sabe que tenemos un Padre celestial, que tenemos un Creador, y todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, mi situación por la que yo estoy pasando, yo entiendo algo: Él no está indiferente, Él no está ignorante de esa situación, Él sabe mi situación. ¿Y qué quiere Él? Seguramente que yo aprenda algo. Pero más que eso, ¿qué quiere? Que volvamos a Él, que clamemos a Él, que confiemos en Él.
¿sí? Vamos a leer Hebreos 11:6, por favor. También decíamos que hay dos cosas esenciales para una buena relación con Dios. La primera es creer que Dios es Dios, y la segunda es creer que Dios siempre hará lo que ha dicho que iba a hacer. Esa es la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tenemos fe, si tenemos confianza, si creemos lo que Él ha dicho, entonces creemos en esto, creemos que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que cuando yo esté pasando cosas difíciles, Él me va a galardonar si yo lo busco de todo corazón. ¿Y cómo? Muchas veces es contestando la oración, muchas veces es proveyendo lo que a mí me hace falta, no sacándome del problema, sino ayudándome a pasar ese problema, a salir de ese problema. ¿Y la consecuencia cuál es? Cuando termine el problema, ¿yo qué voy a hacer? Voy a darle la gloria y la honra a Dios, porque Él me ayudó, no me dejó, no me abandonó. Entonces es importante entender algo: no me va a quitar la situación difícil, no me va a quitar el problema, me va a ayudar a pasar el problema de su mano, como un padre, un padre que le evita todos los problemas a sus hijos, un padre que no los deja vivir, claro, siempre cuidándolos, siempre estando al pendiente, siendo responsables con nuestros hijos, pero nuestros hijos necesitan aprender ciertas cosas y a veces no queremos que les pase nada. Entonces, ¿cómo van a aprender la responsabilidad? ¿Cómo van a aprender que si toman malas decisiones hay consecuencias? ¿Cómo van a aprender a levantarse si no dejamos que se caigan? Entonces lo mismo es con Dios. Dios permite ciertas cosas, ciertas situaciones para que nosotros aprendamos y nuestra fe sea fortalecida. No quiere decir que creyendo en Dios o siendo un cristiano verdadero se acabaron los problemas, ¿no? Porque es necesario que nuestra fe sea probada. A ver si es cierto que crees, a ver si es cierto que me estás buscando de todo corazón, a ver si es cierto que eso que dices que conmigo hasta la muerte es real. Y Dios prueba los corazones, dice la Escritura, para ver si nuestra fe es real o solo lo estamos buscando por conveniencia, porque me solucione un problema, porque me cure de una enfermedad, porque me ayude con este marido impío que no cree, que no me deja venir, o con mis hijos que son necios, rebeldes. Claro que Dios nos ayuda, pero todo depende de tu corazón. Dice la Escritura: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Busca a Dios, y no solo a Dios, su justicia también. Y todo lo demás será añadido. Pero eso es primero Dios. No que lo tomemos como una muleta para que solucione nuestras dificultades. No es así. Dios lo sabe. Pero sí prometió ayudarnos si creemos y lo buscamos de todo corazón. Entonces, vuelvo a repetir el versículo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él hará lo que prometió. Entonces, la base fundamental de toda la vida cristiana es la fe, porque así, por medio de la fe, nos relacionamos con Dios, porque si tenemos fe, nos acercamos a Él. Por eso dice el versículo: es imposible agradar a Dios si no tienes fe, porque pues, ¿a qué te vas a acercar? ¿No crees? No te acercas, ¿no? Pero si tienes fe, vas a buscarlo y ahí Dios te va a galardonar, ¿no? Entonces, por medio de la fe nos relacionamos con Dios, y también porque así nos relacionamos en la oración, en la lectura de su palabra, con Jesús,
con nuestro Dios. Así lo conocemos. Así conocemos su carácter, sus atributos. Así conocemos su corazón, cómo actúa. Y no nos dejamos engañar por nadie, porque puedes estar aquí y yo te puedo decir medias verdades. Yo te puedo decir que Dios es amor. Y sí, no te estoy diciendo mentiras, pero no te digo que también es fuego consumidor. Y tú te vas con eso. Dios es amor. Y no se te lleva al arrepentimiento y a la santidad sin la cual verá al Señor. Y si tú no lees, si tú no conoces a Dios, si tú no conoces sus atributos, su carácter, no vas a saber cómo actúa. Y te vas a quedar con que Dios es amor. Y de ahí no va a pasar. Y eso, querido amigo y amiga, no te va a salvar, no te va a alcanzar. Creer en Dios no es suficiente. Todo el mundo cree en Dios, o la gran mayoría cree en Dios. En un Dios, el Dios de la Biblia, o en sus dioses que ellos mismos se han formado, ¿no? Pero la gran mayoría cree en algo superior, en Dios. Esa es una fe que no les va a alcanzar. Porque el Dios bíblico, el Dios real, el único Dios vivo, real y verdadero, nos lleva a más. Nos lleva a una exigencia, a una relación íntima, personal entre Él y yo, entre tú y Él. Y teniendo esa fe, entonces tú empiezas a actuar. Y también hace 8 días veíamos que eso es la fe que le agrada a Dios, la fe que va seguida por la acción, ¿no? Les pone un ejemplo. Cuando estamos en nuestra habitación, que todo está oscuro y tú quieres encender la luz, tú tienes primeramente el conocimiento de que hay una energía. Después crees que cuando prendes el apagador se va a prender la luz, ¿no? Bueno, nada te garantiza que hay luz o no. Tú crees que la hay y prendes, y se prende. Eso es fe. Tú no controlas la electricidad, sin embargo, tú crees que ahí está, y sí está. Bueno, esa es fe. Esa es una fe, decíamos hace 8 días, que es una fe común. Todos tenemos esa fe, ¿no? Pero no es la fe que salva. Es lo mismo creer en otros dioses. No porque creamos en el Dios de los mormones, por ejemplo, o en el Dios de los testigos de Jehová, que aparentemente es el mismo Dios. No por eso nos vamos a salvar. No porque yo esté aquí por fe, porque sé que aquí se lee la palabra de Dios, porque aquí se habla de Dios, se alaba a Dios, pero no hay una acción en mi vida, entonces es en vano que tú estés aquí cada 8 días. No te va a salvar. La fe que le agrada a Dios es la fe que lleva una acción. Y entonces más adelante lo vamos a ver. Entonces acompáñenme a 2 Corintios, por favor, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 7. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un Dios, tenemos de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo, explicando del cuerpo que nosotros tenemos. Es necesario este cuerpo, pero que este cuerpo lo vamos a dejar y vamos a ir a un cuerpo mejor, especial. Lo compara con una casa, con un tabernáculo, con un altar, este cuerpo que nos ha sido dado. La Biblia dice que el cuerpo que tenemos es el tabernáculo, el altar, el templo del Espíritu Santo, donde habita
en todo corazón que ha sido regenerado, que ha sido perdonado de sus pecados, ahí mora el Espíritu Santo. Pero dice el apóstol Pablo, este templo aquí se va a quedar. Vamos no a un templo, no a una morada, a un edificio, a algo mejor que Dios ha puesto y ha creado para cada uno de los que le creen, para cada uno de los que lleguemos, para cada uno de los que le crean y confíen en su palabra. Y entonces, por cuanto crees y confías, llevas a la acción la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que aquel día llegará donde dejaremos estos cuerpos y seremos resucitados. Tendremos cuerpos nuevos. Lo que prometió Dios y sin duda alguna lo demostró cuando Él murió y resucitó. Él lo dijo y Él lo hizo. Murió y resucitó. Entonces el apóstol Pablo dice, vivimos por fe. Tenemos el privilegio de andar por fe. Así que, ¿qué te preocupa la muerte? Es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Si tú estás bien con Dios y tú ya te arrepentiste, si Él ya te perdonó tus pecados y ahora andas guiado por el Espíritu, viviendo en santidad como marca la palabra, entonces, ¿qué te preocupa? ¿O qué nos preocupamos? Si morimos, para Dios morimos. Y si vivimos, para Dios vivimos. ¿No dice así el apóstol Pablo? Así lo dijo. Estoy puesto en estrecho y Dios sé que lo mejor es irme con Él. Y sí, ¿qué cosa será mejor que estar con nuestro Dios? ¿Qué cosa que será mejor que estar en su reino? Conocerlo cara a cara, palparlo, hablarle. ¿Qué cosa puede ser mejor para el ser humano? Bueno, se necesita fe, se necesita creerlo, se necesita tener confianza en su palabra. Entonces dice también el apóstol Pablo, tenemos estos cuerpos, pero la promesa de Dios es unos cuerpos mejores, cuerpos celestiales, en un hogar celestial. Por eso dice, no andamos por vista, andamos por fe, no nos guiamos por sentimientos, que sí los tenemos, hay que aclararlo, como también tenemos emociones, pero no nos dejamos dominar por ellos. Porque Dios, por medio de su palabra, nos lleva a la razón y a veces los sentimientos y las emociones nublan nuestra visión. Y perdemos de vista lo eterno, perdemos de vista la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Le damos entrada a algo muy que es anticristiano, el humanismo. Y entonces andamos diciendo, pobrecitos, es muy dura esta palabra. O con nuestros hijos, no, pobrecitos, tienen que vivir. Pues la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que si quieres más a tus hijos no puedes ser discípulo de Dios. La Biblia dice que si quieres más a tu esposo o a tu esposa no puedes ser discípulo de Jesús. Porque el amor a Dios debe ser primero. El amor a Dios debe ser más importante y más grande que a tu propia familia. Y eso es por fe, porque tú ya conoces a Jesús, porque tú ya conoces a tu Creador, porque ¿cómo lo conoces? Por medio de su palabra, porque ya tienes una relación con Él, en oración, en lectura. Y no quiere decir que entonces nos deshagamos o no seamos responsables con nuestros hijos, quiere decir que los amemos, quiere decir que les suplamos todas sus necesidades, quiere decir que les demos lo que necesitan, tanto en lo económico como en lo físico, como en lo espiritual, por sobre todas las cosas. Quiere decir que formemos a nuestros hijos en el camino a Dios, pero que nunca los amemos más que a nuestro Señor. Porque allí es donde entra el humanismo y nos nubla la visión, nos quita de lo eterno. Dice la Escritura, fijados los ojos en Cristo, fijos. No quiere decir que no ame a mis hijos, no quiere decir que no ame a mi esposa. Quiere decir que los amo con todo mi corazón, pero no sobre a Jesús, no sobre Dios. Porque el día que mi esposa no quiera,
de Cristo, no quieran seguir en el camino, ¿yo qué voy a hacer? O si yo no quiero seguir y me aparto, ¿qué va a hacer ella? Si tú tienes los ojos en Cristo y si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, tú vas a seguir. Y vas a orar por tu esposo o tu esposa que se apartó o que no quiere. O vas a orar por tus hijos, pero tú vas a seguir. Porque si él se apaga y tú te apagas, ¿por dónde entrará la bendición a tu casa? O si yo me apago y también ella se apaga, ¿por dónde va a entrar la bendición? Por eso es importante que entendamos esto. El amor a Dios es sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Y para eso se necesita fe. Se necesita que tú creas en Dios y que tú tengas una fe activa, no solamente como un concepto en tu mente, sino que tengas una fe activa, una creencia, una confianza activa en nuestro Dios. Entonces, tenemos sentimientos, tenemos emociones, pero no nos dejamos dominar por ellas, porque ahí es cuando entra Dios con su palabra. Tú dices, sí es cierto, Señor, sí es cierto, tú tu palabra tienes muchas promesas para aquel que te sigue. Yo creo. Trata con mis hijos, trata con mi esposo, mi esposa. Yo te los dejo, porque yo sé que tú tienes pensamientos de bien para con el hombre. ¿No dice así la palabra? Y yo confío en eso. Entonces yo sé que no vas a hacer con ellos nada cruel. Yo sé que tú los amas y yo confío en ti y yo te los dejo. Yo voy a hacer lo que tú me pides a mí. Se necesita fe y se necesita confianza en nuestro Dios Todopoderoso. No andamos tampoco según las opiniones de otros. No andamos por nuestra razón, andamos por fe. A eso se refería el apóstol Pablo. No andamos por vista. ¿Vemos? Sí. ¿Nos duele lo que vemos? Claro que sí, pero no nos aparta, al contrario, nos lleva a clamar más a Dios, porque lo que vemos es perversión, es maldad, es indiferencia, es un mundo y una sociedad que se está cayendo a pedazos. Es una sociedad que, como dice la Escritura, y esto es importante que lo tengamos presente, que en los postreros tiempos a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo bueno. ¿Y no estamos viviendo esos días? ¿No lo estamos viviendo? La palabra de Dios se cumple y se está cumpliendo a nuestra vista. ¿No dice la Escritura que también en los postreros tiempos los días se acortarán? ¿Y no es cierto que duran menos los días? Lo estás viviendo. Lo estamos viviendo. La Escritura se está cumpliendo, como se ha cumplido desde siempre y como se cumplirá, creas o no creas, crea yo o no crea. La palabra de Dios es perfecta y se va a cumplir, creamos o no creamos. Entonces, no nos dejamos convencer o llevar o dominar por nuestros sentimientos y emociones. Confiamos en Cristo, confiamos en su palabra, y es lo que el apóstol Pablo decía: andamos por fe, aunque vea lo que vea, aunque oiga lo que oiga. Yo creo en lo que tú dijiste, Señor, y esa es nuestra confianza. La voluntad, el propósito y el plan de Dios es que todos aprendamos a andar por fe. Es decir, que Dios quiere que le creamos. Y quizás el mejor término no es que creamos, sino que confiemos en Él. Entonces el acto de creer, el mero acto de creer, implica una acción. Si creo en algo, si creo en alguien, entonces voy a actuar. Si creo en Dios, entonces la consecuencia es actuar. Si yo creo que Dios es real, pues entonces me conviene estar bien con Él. Porque es Dios, porque es el Todopoderoso, porque es el que me creó, y no solamente me creó a mí, nos creó a todos y todo lo que vemos.
Porque el hombre no ha creado nada. El hombre ha creado a partir de lo que Dios nos ha dado. Eso sí. Pero todo viene de Dios. Entonces, me conviene acercarme a ese ser todopoderoso y creer lo que Él dijo y confiar en lo que Él dijo. Entonces, vamos a leer Hebreos 11, por favor. Vamos al libro de los Hebreos, en el versículo 11, en el capítulo 11, nos describe una serie de personajes históricos que llevaron a la acción la fe. Te voy a leer, permíteme tantito, desde el versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, fíjate, Abel creía, pero por su fe no hizo lo mismo que su hermano, sino que por su fe y su confianza en Dios le ofreció lo mejor que tenía, ¿sí? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado por lo que traspuso Dios. Versículo 6 vuelve a repetir: pero sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí vámonos hasta el 8, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Creyó Abraham, creyó al llamado de Dios y salió de su pueblo y se fue a una tierra donde no conocía a nadie, pero se dejó guiar por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 9: por la fe habitó como extranjero en una tierra que le fue prometida. No conocía a nadie, pero él le creyó a Dios. Por la fe, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Sara, de 90 años, sin hijos, le fue prometido un hijo. Creyó y fue madre. ¿Qué hizo? Simplemente creyó, simplemente confió en Dios. Versículo 23 habla de Moisés. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Sus padres, teniendo fe, habiendo dado el faraón mandato de matar a todos los niños, sus padres creyeron en Dios y guardaron a Moisés. Y Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo, ¿sí? Entonces, todos estos personajes y muchos más, te invito a que en tu casa estudies este capítulo, todo este capítulo, el capítulo 11 del libro de Hebreos. Ahí están todos los héroes de la fe. Todos ellos tuvieron algo en común y por eso fueron citados en la palabra. Le creyeron, confiaron y actuaron. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que a Dios le agrada. Una fe activa es una acción que mueve la voluntad de Dios, porque le creíste, porque confiaste en Dios. Segunda de Corintios, versículo 7, otra vez dice:
porque por fe andamos, no por vista. Algo tiene que pasar en tu vida y en la mía para que tengas confianza en Él. Algo tiene que pasar para que tú tengas una fe activa. Y si ya pasó, de ahí agárrate. Si estás en una situación difícil, si estás pasando tribulaciones, problemas de cualquier índole, agárrate de ahí y clama a Dios. Pero no solamente es clamar, es hacerlo tu Señor. Y eso es lo que no hace la gente. Eso es justamente lo que no hace el religioso. El religioso llena las congregaciones cada 8 días, pero no hay un cambio en su vida. Y Dios en su misericordia los escucha y en su misericordia les responde las oraciones y también soluciona los problemas. Pero en el corazón de los hombres hay ingratitud y se olvidan de Dios. Pero Dios en su misericordia vuelve a permitir que pasen ciertas cosas para que tú vuelvas a clamar a Él. Si estás pasando una situación difícil, agárrate de Él y no lo sueltes. Pero no solamente para que te resuelva tu asunto, sino para que lo hagas el Señor de tu vida. Porque con esa misma fe que clamas para que te provea o te sane o lo que sea, con esa misma fe créele en todo lo demás. Versículos que hemos dicho aquí en muchas ocasiones, ¿no? Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Lo crees? Si tú lo crees, entonces pues te tienes que arrepentir para que seas perdonado. Versículos como sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú lo crees? Entonces tienes que andar en santidad porque si no, no vas a ver a Dios. Así de sencillo. Esa es la fe activa. Esa es la fe que agrada a Dios. Dice, por fe andamos, no por vista. El término que utiliza aquí el apóstol es andamos. Se refiere a la conducta, se refiere al estilo de vida, se refiere a la manera de vivir. Eso es a lo que el apóstol Pablo se refería. Por la fe vivo, por la fe no peco, por la fe amo, por la fe perdono, por la fe le creo a Dios. Y todo mi estilo de vida tiene por centro un eje, y ese eje es Cristo y su palabra. De tal forma que cuando yo voy a realizar algo, pues tengo que ir a Dios primeramente para pedir su guianza, para pedir su respaldo, para ver si es la voluntad de Dios lo que voy a hacer. Es el contraste de la mayoría de la gente que no anda por fe, sino que andan por vista, lo que ven y sienten y piensan, lo que la razón dicen. Es que la razón dice que yo haga esto y lo hago. Es contrario a lo que Dios quiere. Mi razón, porque también veíamos que el corazón es engañoso y perverso y me puede engañar. Y mi razonamiento me puede engañar. Pero solamente Dios sé que no me va a engañar. Entonces, no me baso en mis razonamientos. Baso en lo que le agrada a Dios y no. Ese es el andar por fe, el caminar y el conducirse por fe, en confianza en Dios. Es como si tú le dijeras a Dios, Señor, voy a hacer esto, respáldame por favor, que todo me salga bien. No es así. Es mejor ir, Señor, pienso hacer esto. ¿Tú qué dices? ¿Es tu voluntad que yo lo haga? Por favor, guíame para hacerlo. Guíame para saber si lo que voy a hacer es correcto y sobre todo te va a agradar a ti.
Eso es vivir por fe. Eso es andar por fe. Eso es hacer el eje de mi vida a Cristo. Y dejo mis razones a un lado. Y esto no quiere decir que dejemos de pensar. Esto no es un suicidio intelectual. Esto es confianza en Dios, que no se equivoca y que yo sí me equivoco. Yo sí me puedo equivocar, pero Dios nunca se equivoca. Entonces, pues mejor confío en Él. Por eso dice la Escritura que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios. Solamente Él. Por fe, pido guianza a Dios. ¿Qué haces en la mañana cuando despiertas? Cuando abres tus ojos, ¿qué es lo que haces? Yo te voy a decir lo que yo hago. Yo le doy gracias a Dios por haber amanecido. Le doy gracias a Dios porque estoy vivo. Pero después le pido guianza a Dios. Después le pido su ayuda. Después le pido su fortaleza, que me fortalezca porque a veces estamos cansados, ¿no? Pero sabiendo que yo tengo que salir a un mundo que ahorita es contrario a Dios con esas ideologías. Que voy a trabajar a un lugar donde nadie conoce a Dios, donde se oyen malas palabras, donde se oyen chismes, murmuraciones, insultos, calumnias, donde vas en el transporte público y la gente está alterada muchas veces por llegar temprano a sus trabajos o de regreso por llegar a descansar. Bueno, pues todos los que tenemos que salir a trabajar a eso nos enfrentamos todos los días. Entonces, ¿qué le pido a Dios? Ayúdame. Ayúdame a andar en tu camino. Ayúdame, Señor, a no distraerme, a no desviarme ni a derecha ni a izquierda. Ayúdame a poner en ti. Guíame. Guárdame con tanta violencia que hay en este mundo. Guárdame, guarda mi familia. Que lo que me pase, Señor, pues yo entienda que es de parte tuya, porque tú tienes el perfecto control de todo lo que pasa en mi vida. Entonces, si tengo fe y confianza en Dios, pues tengo que pedir su ayuda, tengo que pedir su guianza, tengo que decirle, ve conmigo, pero también quédate con mi esposa y con mis hijos. Guárdalos, protégelos también, Señor, porque creo en Él. Y más que creer, confío en Él. Y por eso cuando despierto, todo cristiano lo hace, pues lo primero que hacemos es darle gracias a Dios, encomendarnos a Él, pedirle de su guianza. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Provéeme, Señor, provéeme para el día de hoy. Provee a mi familia. Ayúdame en mi trabajo a conducirme correctamente, íntegramente, conforme a tu voluntad. Ayúdame a darle testimonio a esta gente de que eres real. Que haya una diferencia entre lo santo y lo profano, en lo que tú haces. Necesitamos a Dios para todo eso. Pero necesitas fe y confianza para pedir eso. Y no caer en misticismos de que porque ya oré, pues Dios lo va a hacer todo automáticamente. No, tenemos responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras decisiones, pero guiadas por Él. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Por fe andamos, por fe confiamos, por fe nos conducimos, no por vista, porque mi vista me engaña. Mi razón me engaña, mi verdad me engaña. Entonces confío en la única verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Proverbios
3, versículos 5 y 6, por favor. Proverbios 3:5 dice, fíate, o sea, confía. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu verdad, no te apoyes en tus creencias, no te apoyes en lo que tú crees. Apóyate en la verdad, apóyate en la palabra de Dios, apóyate en Dios. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quieres estar bien con Dios? ¿Quieres ser un hijo de Dios? Pon tu confianza en Él. Pon tu fe en Él y Él va a enderezar tus veredas. Si tú vas por acá, porque dice la Escritura que muchos son los caminos que al hombre le parecen rectos. Tú puedes tener tu verdad, es tuya. Pero puede ser que al final de tu verdad encuentres muerte. Bueno, entonces como no confío en mí, confío en Dios. Mejor tomo el camino de Dios. Mejor hago lo que dice su palabra. Mejor confío en Él. Y entonces yo sé que el camino, el final de este camino se llama Jesucristo. Y que lo voy a ver. Y que el día que yo muera y despierte, pues yo quiero despertar en los brazos de mi Creador. Yo quiero despertar en los brazos de mi Jesús. No quiero despertar en el infierno. No quiero despertar sin Él. Bueno, pues entonces tengo que creer y tengo que hacer lo que mi fe me lleva a hacer. Obedecer la palabra. Confiar en la palabra de Dios. Entonces vuelvo a repetir. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Date cuenta que Él está ahí. Pero dice, reconócelo en todos tus caminos. No solamente los domingos. No solamente los jueves. Reconócelo en todos tus caminos. No solo aquí donde te ve la gente, allá donde no te ve la gente, con tu familia, en tu casa. ¿Qué haces? ¿Cómo hablas? ¿Obedeces a Dios o no? Allá donde te ofenden, ¿perdonas? ¿Amas? Entonces dice, reconócelo en todos tus caminos y Él te va a guiar por el camino correcto. Él va a enderezar tus veredas. Es buscar su Dios, es buscar su dirección, es buscar su guianza en todas las facetas de mi vida, en todos los aspectos de mi vida. Andar por fe no significa que algunas veces ande por fe y otras no. Andar por fe es vivir por fe, conducirme por fe. Significa que voy a confiar y depender de mi Padre en todo, aunque lo que vean mis ojos y me escuchen mis oídos sea adverso o vaya incluso en contra de mi fe. Ante todo eso yo voy a confiar en mi Señor, porque todo el mundo y yo mismo me puedo engañar, pero Dios nunca me va a engañar. Significa también que Él va a suplir todas mis necesidades. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tienes fe? ¿Confías en Dios? Inclusive si no tienes fe, Él la puede suplir. Él te puede ayudar a que tú creas. Lo vemos en la Biblia cuando aquel personaje se acercó a Cristo. Ayuda a mi fe, Señor. Ayúdame a creer. Y Jesús le ayudó. Si tú no tienes fe y no andas por fe, pídele a Dios que te ayude a andar por fe. Pídele a Dios que te ayude a creer. Porque lo dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que si no tengo fe, no puedo agradar de ninguna manera a Dios. Se necesita fe entonces para confiar en Dios, para confiar que Él siempre está ahí. Se necesita fe para que cuando yo caiga, crea
que Él me levanta, que Él me puede levantar. Creeré en Dios y creeré que Él me va a levantar. Creeré en Dios que Él me puede perdonar mi pecado y me hará avanzar en esta vida. Confiaré en Él cuando no sepa qué hacer. Confiaré en Dios cuando no tenga yo trabajo. Confiaré en Dios cuando no tenga que comer. Confiaré en Dios cuando esté enfermo. Y Él me puede sanar si quiere. Y si no quiere, confiaré en Él de que un propósito tiene para con mi vida. Confiaré en Dios porque yo sé a través de su palabra que Él es bueno. Confiaré en Dios como mi proveedor, el que me provee en todo lo que necesito, en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual. Confiaré en Dios y entonces no me voy a preocupar de mi futuro. Y de lo que único que me tengo que preocupar es de caminar siempre correctamente y de su mano. Eso es tener fe. Tener fe de que yo cuando muera voy a despertar en sus brazos. Eso es fe y confianza. Tendré fe de que aunque mi familia completa no quiera, Él estará conmigo y me ayudará a seguir en este camino y hará algo con ellos para que lo busquen. Y tendré fe y confianza que Él no dará y ni hará más de lo que ellos puedan soportar para traerlos. Porque confío en mi Dios. Porque tengo fe en mi Dios. Porque tengo confianza en mi Dios. Es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando dijo, andamos por fe, vivimos por fe, tenemos esa actitud de vida. Significa también que Cristo Jesús es el dueño de mis acciones, es el dueño de mis decisiones y que Él las controla, porque confío en Él, porque sé que Él solamente tiene pensamientos de bien para con el hombre, no de mal, no de mal para que nos vaya mal, sino de bien para que lleguemos con Él a la vida eterna, al gozo eterno de nuestro Señor. Entonces andamos por fe, entonces confiamos en Él. Él nos dejó a su Santo Espíritu. ¿Lo crees? Y el Santo y su Santo Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Es el que te ha traído aquí, lo creas o no lo creas, porque no es casualidades. Para Dios no existen las casualidades. Aquí hoy alguien te invitó y tú estás aquí. No porque te hayan invitado, sino porque Dios quiere que escuches su palabra, porque Dios quiere que escuches su verdad. Inclusive a lo mejor hasta te traen a la fuerza. Pero Dios quiere que escuches. Y bueno, lo lamentable de esto es que aquel día, si escuchaste y no hiciste caso, ¿qué podrás decir? No podrás decir, a mí nadie me dijo. Dios quiere que todos aprendemos a andar por fe, que vivamos de ese modo. Por fe oramos, por fe leemos su palabra. Nadie me tiene que andar diciendo ni preguntando si oré, si leí. Nadie tiene que andar detrás de mí preguntándome cuántas veces has leído la Biblia completa para ver si es cierto que tú lees. Nadie, porque yo sé por qué lo hago. Yo sé por qué leo y yo sé por qué oro, porque quiero conocer a Dios, porque quiero confiar en Dios, porque quiero que Él dé guianza a mi vida. Entonces, nadie tiene que andar detrás de mí ni de un cristiano, porque el cristiano se mueve por fe y en esa fe necesitamos todos los días a nuestro Señor y necesitamos su guianza todos los días.
Dios quiere que aprendamos a andar por fe. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el consumador de la fe. Él es el inicio de la fe y la consumación de la fe. Y por eso creyó al Padre. Por eso vino a este mundo creyendo, confiando en el Padre y pensando: por amor a todos ellos voy a hacer la voluntad de mi Padre. Porque yo sé que mi Padre quiere que todos ellos estén con Él, estén conmigo en el reino. Él confió y esa confianza lo llevó hasta la muerte. Consumó la fe por la cual vino, por la cual Él vino por ti y por mí. Por eso dice: pon los ojos en Él, no en el hombre, no en el pastor, no en el ministro, no en el sacerdote, no en el hermano más espiritual que tú veas o la hermana más espiritual. Pon los ojos en Cristo, porque Él fue el que vino, dejó su reino y vino a este mundo a sufrir y a padecer y a morir. Nadie más lo hizo, ni nadie más lo hará. Nadie murió por ti, ni lo va a hacer seguramente. Solamente Él. Solamente Él lo hizo. Por eso dice: pon los ojos en Cristo, el autor, el inicio, el que lo creó, y consumador, el que terminó y consumó la fe perfecta. La fe perfecta que lo llevó a la obediencia. Y esa misma obediencia es la que Dios busca de ti. Que tú le creas y que aprendas a andar por fe. Que Jesús sea el autor y consumador de la fe significa que Él es el iniciador, el fundamento, el ejemplo perfecto de nuestra fe, y también quien la perfecciona, completa, y también quien la sostiene hasta el final. Por eso es el autor, el fundador, el pionero. Jesús es la causa principal, primera de nuestra fe. Sin Él no hay fe. Sin Él no hay cristianismo. Él es el fundador. Él es el iniciador del camino, el que abrió el sendero de la fe con su propia vida y sacrificio, mostrando que como Él confió en el Padre, nosotros podemos confiar en Él. Y que así como resucitó a Jesús, nos puede resucitar a nosotros para una vida eterna con Él. Él es el autor, el primero, el iniciador, y también el consumador, el perfeccionador. Jesús es quien perfecciona y complementa el ejercicio de la fe, el que tú ejerzas, el que tú acciones en esa confianza y en esa fe, creyendo lo que Dios dice en su palabra, haciendo posible que nosotros caminemos con Cristo Jesús, que le creamos. Él es el ejemplo perfecto, sin vida, sin pecado en su vida. Es el ejemplo de sufrimiento en una cruz. ¿Por qué? Por el gozo que había de venir, no solo a Él, a todos nosotros. Por el gozo primeramente en esta tierra de sentirte perdonado cuando te arrepientes. Y cuando Dios te perdona toda tu maldad y todo tu pecado, te quita una losa de encima. ¿Han visto la película del Progreso del Peregrino? ¿O han leído el libro del Progreso del Peregrino? Y si no, léanlo. Ejemplifica muy bien lo que vive un cristiano. Y en ese libro, el pecador dice que lleva una carga inmensa. Y así anda por la vida, cargando
esa carga, valga la redundancia, que representa el pecado. Cuando tú le pides perdón a Dios de todo corazón y Él te perdona, esa carga te es quitada. Y no es en sentido figurativo, es así. Dios te quita el pecado y la maldad. Y si no lo has hecho, hazlo. Es lo mejor que te puede pasar. Reencontrarte con tu Creador. Él nos dio ejemplo perfecto de esta vida que se puede vivir sin pecado y en obediencia al Padre. De tal manera que Jesús es el modelo supremo de la fe. Sin Él, toda fe es muerta. Tenemos que edificar nuestra fe. Tienes que edificar tu fe y tu confianza en Dios. ¿Cómo? Confía, cree, ponte en sus manos. Hazlo el Señor de tu vida, el que guíe tus decisiones, y ve cómo cumple su palabra en ti. Y eso va a fortalecer tu fe. Si actúas conforme a su voluntad, y cuando pasa eso, cuando tú oras a Dios y Dios contesta tu oración, ¿sabes qué pasa? Le das toda la gloria y la honra a Él. Y vives agradecido con Él por todo lo que hace. ¿Qué más debemos hacer para aprender a andar por fe? Debemos leer, persistir en la lectura, actuar conforme Dios me vaya instruyendo, conocer a Dios, conocer su carácter, conocer sus atributos, conocer que Él es amor, pero que también es fuego consumidor y que castiga. También, no solo ama, también castiga. ¿Cómo podemos andar por fe? Aprendiendo a conocerlo. Conoce a Dios a través de su palabra. La Biblia nos dice que Dios es santo. La Biblia nos dice que aborrece el pecado y aborrece al pecador también. La Biblia dice que me arrepienta. La Biblia dice que si yo me arrepiento, Él perdonará mi pecado y mi maldad, y que me levantará del fango en el cual estoy y me limpiará. La Biblia dice que si vivo en maldad, moriré en maldad y despertaré en maldad. La Biblia dice que si yo me esfuerzo y le creo a Dios y ando por fe, entonces Él me va a despertar en aquel día, cuando muera. La Biblia dice que yo soy su hijo y que no soy bastardo. La Biblia dice que soy hijo de Dios y no hijo del maligno. La Biblia dice que yo era hijo del maligno, pero que de ahí me rescató y me hizo su hijo. ¿Cómo puedes tener fe? Cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios. Cuando empiezas a confiar en Dios, cuando empiezas a conocer a Dios, cuando empiezas a estudiar su palabra con ese entendimiento, ¿sabes qué pasa? Dios empieza entonces a revelarse a tu vida. Dios empieza a darse a conocer, a conocerte, a conocer, a que tú lo conozcas a Él, para que tú puedas llegar a confiar en Él, para que tú puedas llegar a creer en Él y que tú digas, puedo confiar en Él. ¿Quieres conocer a Dios? No hay otro modo. ¿Quieres confiar en Dios? No hay otro modo. Es conocer a tu Dios
y a tu Señor. Cuando más entiendas sus promesas, cuando más entiendas su naturaleza, cuando más lo conozcas, cómo actúa, más fuerte y más firme será tu fe. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a confiar tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu dinero, tus relaciones, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu trabajo? ¿Estás dispuesto a confiarle todo a Dios? ¿Estás dispuesto a que Él te maneje? ¿A que Él sea el Señor de tu vida? Él está dispuesto. ¿Tú estás dispuesto? Cierra tus ojos, por favor. Dios quiere que confiemos en Él. Dios se ha manifestado a todo el mundo. Dios se ha manifestado a todo ser humano de tal manera que nadie podrá decir, a mí nadie me dijo, o yo no entendí, o yo no comprendí. Dice la propia Escritura que la naturaleza da testimonio de Dios. Observa la naturaleza. Observa la vegetación, los árboles. Son perfectos. Observa la naturaleza, los animales. Observa el espacio, las nubes. En todo se manifiesta Dios. En un hermoso atardecer, en un hermoso amanecer, en el viento que choca contra tu cara y con el cual puedes respirar. En todo se manifiesta Dios, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo no podemos creer en Él? ¿Cómo podemos decir, no hay Dios? Ve tu cuerpo, ve tus manos, ve todos y cada uno de tus miembros. ¿Cómo puede creer la gente que es producto de la casualidad, producto de una explosión, producto de muchos factores físicos y químicos, y que por eso tienes vida y existimos? ¿Cómo se puede creer en eso? Y no en lo más sencillo y más fácil, que es que Dios es mi creador. Estudia cómo funciona una célula y te vas a maravillar. ¿Quién diseñó esa célula? ¿Quién le dijo a esa célula que todo lo que la compone trabaje de manera perfecta? ¿Cómo no vamos a creer en Dios? Que hasta aquí nos ha ayudado y tenemos vida. Más bien es el hombre que está preso de sus pasiones, de la incredulidad, del orgullo, de la soberbia, del pecado. Por eso no se le cree a Dios. Pero Dios está ahí. Dios se manifiesta aunque tú no lo veas o aunque tú no quieras darte cuenta. Él se manifiesta todos los días de nuestra vida, en tu vida, en tu actuar, en tu pensar, en tu razonar, en tu familia, en ti mismo. ¿Cómo podemos no creer en Dios? Ten fe. Créele a Dios. Lo único seguro que tenemos es Dios. Y a Él nos enfrentaremos, algunos antes, algunos después, pero todos nos enfrentaremos ante Él. Hayas creído o no hayas creído. Pero Dios se manifiesta en nuestra vida de tal manera que nadie, absolutamente nadie podrá decir, yo no sabía. ¿Cómo puedes no creer en Dios?
hasta opacar la más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Por la fe y la confianza en Dios es que actuamos, es que vivimos, es que nos conducimos en este mundo.
porque sabemos que de alguna manera o de otra, tarde o temprano, nos encontraremos con nuestro Dios, nos encontraremos con nuestro Señor. Él prometió que iba al cielo, se adelantaba y nos dejaba su espíritu, pero Él se adelantaba para preparar moradas, casas, para que todo aquel que creyera pudiera habitar en ellas. Por la fe lo creemos y lo esperamos. Y queremos estar en su reino y queremos morar en esas casas que Él ha preparado para todos, para todo aquel que le cree. Y por esa fe y porque creemos en eso, nos conducimos en esta vida. Andamos por fe. Por esa fe nos arrepentimos de todo mal. Dejamos de hacer lo malo. Aprendimos a hacer lo bueno. Por esa fe es que estamos aquí. Por esa fe es que se prepara todo esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene una palabra para ti que no has creído o no has querido o no te has decidido, porque lo hizo con nosotros y lo quiere hacer contigo, porque Él quiere ser el dueño y Señor de tu vida, porque Él quiere que confíes en Él. Todo esto es por fe, pero se necesita creer, se necesita confiar y se necesita tomar decisiones para que tu fe sea activa. Y no te quedes como un mero religioso que cree, pero que no lo lleva a la acción. Que viene, entiende las verdades de Dios, entiende que Dios le habla a través de su palabra, pero saliendo de aquí se le olvida. Ahí no hay fe. Ahí hay una religiosidad terrible que te va a llevar al infierno. Pero si tú vienes, escuchas y crees y actúas, esa es la fe que le agrada a Dios. Y que confías en Él, a pesar de todo lo que vean tus ojos, a pesar de las dificultades que puedas estar teniendo. Crees en Él. Y ahí mete Dios su mano preciosa y te ayuda. Esa es la fe. Dijo el apóstol Pablo, por fe andamos, por fe creemos, por fe nos conducimos, por fe confiamos, por fe obedecemos, por fe esperamos las promesas de nuestro Señor Jesucristo, no por magia, no porque las merezcamos, por fe. Y por fe vivo creyendo en Él y vivo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y porque lo creo, me aplico, actúo, tomo decisiones. No te vuelvas un religioso. No vengas a este lugar y escuches solamente y saliendo de aquí se te olvide todo, porque no te va a alcanzar cuando estés ante su presencia. Si te habla Dios, hazle caso a Dios, hazle caso a su palabra, y eso es fe. Eso es confianza, no menos. Comienza a andar, no quieras ver, todo está bien, conozco el camino, deja el temor, ya estuve aquí. Por esos valles, oscuras calles sin final, comienza a andar, no quieras ver, todo está bien, conozco el camino, deja el temor. Por esos valles, de oscuras calles sin final, aunque oscuras estén, confía en mí.
estés, confía en mí. Aunque no puedas verme, confía en mí. Si es difícil seguirme, confía en mí. Te guiaré, confía en mí. Eso es lo que le agrada a Jesús. Eso es lo que le agrada a nuestro Dios, la confianza en Él. La confianza. Y que no me deje engañar ni llevar por lo que mis ojos ven o por lo que mis oídos escuchen, sino que el motor de mi vida sea la confianza en Dios, que todo lo puede. Es como cuando David escribió en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjate qué confianza plena tenía David para escribir eso. Nada me faltará, porque sé quién es mi guía, porque sé a quién sigo, porque sé quién me pastorea y también sé que Él me va a llevar a lugares delicados, a pastos verdes donde me hará descansar. Dice el Salmo, continúa diciendo, junto a aguas de reposo, donde Él me va a aconsejar, me va a pastorear. Y sigue diciendo, confortará mi alma. Fíjate qué confianza y qué fe tenía David. Y esa es la fe que a Dios le agrada. Esa es la fe que le agrada a Dios. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Todo lo adverso que puedan ver mis ojos, aunque esté caminando por este valle de sombra de muerte, aunque no vea más allá, aunque todo sea oscuridad, aunque todo sea incertidumbre y temor, yo sé en quién he de confiar. David lo tenía muy claro y por eso escribió esto. Y esa es la fe y la confianza que Dios quiere que tengamos. Estamos viviendo tiempos difíciles y los pronósticos para este año son tremendos, son difíciles, son adversos, son pesimistas. ¿Dónde vas a poner tu fe? ¿A dónde vas a correr? A la roca fuerte que nada ni nadie puede mover, que es Cristo Jesús. A esa torre fuerte que es Cristo Jesús, en el cual te puedes refugiar. ¿O a dónde vas a correr? ¿A dónde pondrás tu fe y tu confianza? Aunque el mundo no quiera, si tú quieres, aunque tu familia entera no quiera, pero si tú quieres, Él meterá tu mano en tu vida. Aunque tu esposo, tu esposa, tus hijos no quieran, si tú quieres, Él te va a honrar. ¿Sabes por qué? Porque Él honra a los que le honran. Y confiar en Él es honrar a Dios, honrar su palabra, honrar lo que Él dice. Yo lo creo. Y yo no estoy buscando su honra, pero Él prometió honrar a los que le honran. Pero todo parte de una fe y una confianza en nuestro Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar plenamente. Ayúdanos a andar en el Espíritu, a que todo lo que pasa en nuestras vidas, tú seas el eje principal de ella, a que todo lo que hagamos sea movido por tu Santo Espíritu,
Ayúdanos, Señor, porque te queremos agradar y sin fe es imposible agradarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre. Pues Dios los bendiga a todos, estamos despedidos. Si tienen alguna pregunta, duda, estamos para ayudarles. Dios les bendiga a todos.